Bueno, yo tengo una palabra para usted esta tarde. A ver, yo tengo dos palabras, sinceramente. Tengo dos palabras porque estos días de, como ha dicho el hermano, y la verdad es que no sé por cuál declinarme, porque las dos son de él y son preciosas y son de Dios. Amén. Pero como ha dicho el hermano, nuestro hermano Richard, yo quisiera compartir también que estos días de este problema que ha habido durante 2 meses y pico, que la gente se ha encerrado en sus casas, que han estado saliendo por sellos, por Zoom, por YouTube y por todo eso. Y parece ser que, porque sé que me va a escuchar mucha gente y lo está viendo mucha gente, y parece ser que estos 2 meses y medio de confinamiento en casas ha sido como, a ver si me puedo explicar porque quisiera expresarlo bien, como no sé, como un aval de algo que no hacíamos y que esto ha sido el propulsor de que hagamos lo que antes no hacíamos. Y van a ver por qué digo esto. Porque antes de que todo este problema pudiera venir, me permiten con mucha sinceridad y con mucho respeto, muy pocos buscaban a Dios. Y parece ser que este problema que ha habido ha hecho que los que no eran, ahora resulta que son. Buscando en sus casas, según tengo entendido, horas y horas y aquí y por sellos y predicaciones y alabanzas y todo el mundo un miedo espantoso a este gran problema. Y el problema es que tienen miedo a este problema y no tienen miedo a aquel que tiene solución para este problema. Y la gente buscando, pero yo me hago la pregunta que cada día me la estaba haciendo en mi casa y le he dicho, Señor, pero y cuando esto acabe, cuando todo esto acabe, porque esto tiene que acabar si él quiere. Si él no quiere, nos dejan encerrados en casa durante 30 años. ¿Me explico? Pero cuando acabe todo esto, la gente va a seguir siendo lo que aparentemente están siendo ser. Van a seguir buscando a Dios como lo han hecho hasta estos días. Van a seguir buscando de una forma impetuosa a Dios. En oraciones, mucha gente, yo lo sé, que por las noches se ha levantado, han orado, han buscado a Dios, han hecho ayunos, han hecho vigilias en sus casas. Pero cuando se acabe todo esto, ¿va a seguir o...? Bueno, ya está, ya se acaba, ya no tenemos por qué. Qué pena, ¿no? En parte ha sido una alegría, una bendición, pero en parte, qué pena que cuando esto acabe, los que eran o que decían ser, ya no lo serán, porque al Señor no hay, nadie le puede dar testimonio, dice la palabra del hombre, pues Él sabe lo que hay dentro del hombre. Y Él sabe los que verdaderamente seguirán y los que han seguido y los que van a seguir por Él. ¿Me están entendiendo? Por Él, no por el problema, hermanos. El problema lo hemos pasado todos. Unos han pasado un problema de esta manera, otros han perdido seres queridos y nos condolemos con ellos, porque es una pérdida que hoy me estaba hablando una mujer y me ha dicho, por favor, ora por mi padrecico. Digo, claro que sí que voy a orar. No por tu padrecico, por todos los que tengan necesidad de Dios. Me explico, pero quiera el Señor, hermanos y amigos que me estáis escuchando, que cuando esto acabe, porque puede que acabe, seguiremos siendo los mismos que hemos aparentado ser durante todos estos 2 meses. Seguiremos buscando a Dios. Entonces yo esta tarde quisiera hablarles del 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4. Verán qué bien nos va a hacer la palabra esta tarde. Me acompañan conmigo, si lo puede poner el boliche, el hermano Alfredo por la pantalla. 2 de Timoteo capítulo 4. Es precioso y por eso quiero compartirlo con todos ustedes. Dice así la palabra del Señor. 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Lo tienes ahí, hermano mío? Capítulo 4. Versículo, vamos a leernos hasta el versículo 8. Del 1 al 8. Porque es la palabra que el Señor me ha dado. Yo he estado días buscando y quiero compartirlo con ustedes.
Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. El rótulo pone, dice, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pongan mucha atención porque es muy importante, hermanos míos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy presto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y último versículo dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra en cada corazón esta tarde. ¿Se han dado cuenta lo que las instrucciones que le está dando Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe? No le está diciendo, sé un buen locutor, no le está diciendo, eres el más grande, no le estaba poniendo ningún adjetivo, alguna chapa a su vida, sino que le estaba dando un mensaje y es, predica la palabra. La palabra predicar, yo lo estuve hablando el otro día con el hermano Alfredo, y sí, lo apunté que era así. Es un verbo transitivo que puede llegar a decir anunciar, declarar, pregonar, proclamar y profetizar. Y eso es lo que la palabra, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista, predica a tiempo y afuera de tiempo. No te importen las consecuencias, que las consecuencias de predicar la palabra van a ser caóticas, porque las consecuencias de la verdadera palabra que se predica pueden traer muchos problemas a nuestra vida. Porque, hermanos, por decir las verdades, como dice un proverbio chino, no chino, pero bueno, ¿vale? No es chino, ¿vale? Déjenme que explique. Por decir las verdades se pierden las amistades. Entonces, voy a decir algo. Si por decir una verdad tengo que perder la amistad, primero será la verdad y lo siento por la amistad. Amén, hermanos míos. Miren, ya hasta ustedes ya estaban pensando que iba a decir un proverbio chino. No lo es, no lo es. Con estas palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo cuál era su trabajo como siervo del Señor, que no podía callar la palabra del Señor y que se mantuviera puro y firme en el Señor. Eso es lo que le estaba diciendo. Le está diciendo, no puedes callar, tienes que predicar, tienes que pregonar lo que has aprendido de mí, porque no hay cosa más hermosa que aprender la palabra de un siervo que predique la verdadera palabra. Amén, hermanos. No sé si fue Pablo, aprender de mí como yo aprendí de Cristo. Está diciendo, aprender de mí como yo aprendí de Cristo. Y yo quisiera compartirles esta tarde. El predicador que predique la palabra de Dios, todo esto como lo he recibido lo he tenido que apuntar, porque si no después se me va de la cabeza. He puesto aquí, el predicador que predique la palabra de Dios tiene que predicar con el ejemplo, y no tan solamente con el ejemplo, que eso ya es mucho, predicar con ejemplo es mucho, sino con la práctica. Que lo que se predique, él también lo practique. Porque si yo predico y no practico lo que predico, soy un falso predicador. ¿Me explico o no me explico? Por eso, hermanos, y no lo digo porque esté aquí el hermano Pablo, por eso yo aprendo de él y aprendo de él. Porque veo que predican con el ejemplo, pero con la práctica. ¿Me explico o no me explico? Voy a decirlos algo, ¿vale? Lo voy a compartir. Aunque esté mi yerno aquí, no me importa. ¿Cuánto llevas viviendo en casa conmigo? Ahora en esta casa. 3 años o 4 años ya, 4, 5 años, 5 años ya, 5 años.
en 5 años, y puedo poner a Dios por testigo, que puede que lo haya visto enfadado un día. El ejemplo ha sido tremendo y aprendo mucho de él, porque he visto que casi jamás se ha alterado, sino que lo que predica, lo practica. Y al predicar la palabra y practicar lo que la palabra está diciendo, a mí me da un ejemplo tremendo y me fijo en él, que es un reflejo del espejo divino de la palabra de Dios. Igual que nuestro hermano Pablo, igual que los Juanito, el papá, que no soy pelota. Es que mi hijo está haciendo así. Mira, os digo más, si no se portara bien, a la calle. ¿Me están entendiendo? Hermanos, quiere decir que tenemos un deber como hijos de Dios. Todos, aquí no quedamos excepto nadie, aunque hay quien ha sido llamado al ministerio para predicar la palabra y hay quien ha sido llamado al ministerio para servir en la palabra. ¿No lo habéis captado, no? Bueno, porque hoy todo el mundo quiere ser predicador. Nadie quiere ser siervo. Nadie quiere estar debajo del siervo. Todos quieren ser predicadores. Y digo más, quieren ser más que predicador ya, quieren ser maestros. Digo más, ya quieren ser profetas. Digo más, evangelistas. Digo más, apóstoles. Y digo más, que no tienen nada. Cuán bueno es ser humilde, como dijo el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Hermanos, qué bonito hablar de la palabra. No hace falta ser un predicador para hablar de la palabra, para testificar de Cristo. No hace falta, hermanos, un folleto, cuatro apuntes, 4 cositas, un Dios te bendiga, un adelante, un apretón de manos, un tira para adelante, si eso trae más alegría, hermanos. Ahora, el que haya sido llamado para predicar la palabra, que predique. Y que no la calle. Sigo un poco más para abajo. Esto es lo que Pablo le decía a Timoteo. Porque le decía, porque vendrán tiempos muy duros. Y muchos, oigan bien, y muchos que se dicen ser pastores del Señor, ya no lo son. No tan solamente, no lo son, sino que predican. Hoy el predicador le gusta, como dejarme ser así, le gusta recrear los oídos de la concurrencia. Le gusta mucho que los oídos sean recreados en una buena palabra o un tira para adelante, no te preocupes, adelante, que el Señor lo sabe todo, que no pasa nada, que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y el gran temor que yo tengo es eso, que el Señor lo sabe todo. A nosotros mismos nos podemos engañar por la apariencia de nuestra conducta en la iglesia, pero y fuera de la congregación de los santos, y fuera, ¿qué comportamiento tenemos? ¿Qué estamos haciendo en la palabra de Dios? ¿Se cumple la palabra en nosotros? ¿O tan solamente somos de aquellos, esto es para este, esto es para aquel? Y resulta que está dando tanto que nunca tiene nada para él. Y resulta que todo es para él. Yo te encarezco, le estaba dando una orden. No le estaba diciendo, bueno, si quieres, haz esto, o si puedes, mira, cuando tengas tiempo. No, le estaba diciendo, te encarezco, te obligo, te doy una orden delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué me estás diciendo esto, Pablo? Dame un ejemplo, o dime por qué me estás diciendo esto, por qué lo tengo que hacer. Pues muy fácil. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrán tiempos, y están viniendo tiempos, que hay iglesias, hermanos, que no sufren la sana doctrina. Amén, hermanos míos. He estado mirando esta tarde, no sé por qué lo he mirado. He visto al Dante Herer predicar un mensaje y ponía apoteósico, y ponía, fíjense que ponía,
el mejor mensaje oído en todos los tiempos de Dante Gebel. Digo, válgame, pues ya está. Vienen a escuchar un buen mensaje. Y como que Dante Gebel, yo lo he visto muchas veces predicar, es muy simpático, menos que yo, pero es muy simpático. ¿Me explico? Y les gusta a la gente oír estos mensajes. Ustedes se fijan en estas personas que les gustan oír palabras muy bonitas, halagüeñas, pero nada de arrepiéntete, busca a Dios, que te vas al infierno, que te condenas si no te arrepientes. No, de eso no hay. No hay palabra de arrepentimiento. Hay palabra de venga, que no pasa nada. Y estamos en unos tiempos, hermanos, de mucho peligro, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Miren qué dice. Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, practicando cosas que no glorifiquen a Dios, pero tirarán para adelante. Ojo, hermanos, les digo algo. Mira, le he dicho a mi yerno que leí un libro de Gigi Ávila y pone el Valle de los Huesos Secos de Gigi Ávila, pero en un pedazo de un rótulo de esa predicación que está hablando el hermano pone, y eso es precioso, me hizo mucho bien. Dice, el predicador puede predicar durante 3 o 4, 5, 6, 10 años en la misma congregación, pero eso sí, que predique bajo la unción de Dios, porque cuando no predique bajo la unción de Dios, los huesos seguirán secos. ¿No están entendiendo? La iglesia seguirá seca, será una iglesia muerta, una membresía muy grande, 300, 400, 500 personas, pero no habrá vida en ellos. Pero cuando hay unción, hermano, le empiezan a venir la carne, empiezan a venir los tendones, la piel, y entonces le dice, ahora profetiza y di espíritu, ven del otro extremo, y los huesos serán llenos de vida. Quiera el Señor que la palabra que predicamos cada día aquí, hermanos, traiga vida en las vidas, traiga despertamiento en las almas. Alabado sea el nombre de Dios. Que venga la palabra. Que venga la palabra. Pero con vida. Con espíritu de vida. Miren, el día de Pentecostés, el Señor le dijo, ir y vendrá sobre vosotros el espíritu de vida, para que lo entendáis. Y estaban todos reunidos como 120 personas, ¿no? Y de repente vino un viento recio. Dice, y todos fueron llenos del espíritu de vida. Literalmente, así lo pone una Biblia. Y todos fueron llenos del espíritu. Pero, pues, Señor, pero si estaban vivos, si te habían visto. Sí, pero aún no había venido la unción del Espíritu Santo. Quiera el Señor que venga la unción del Espíritu Santo en cada vida de los que estamos aquí. Me quedan 5 minutos, ¿vale? Pero voy a compartir. Porque yo estaba así, lo voy a compartir. Las ovejas les gusta, les recrean los oídos y así quedan bien. Esto está pasando hoy en día en las ovejas, que comen de todo, pero su fin es caótico. Y yo digo aquí que el Señor tenga misericordia de estos hombres que están predicando algo que la palabra no pone. Que el Señor tenga misericordia y que les haga volver. Que les haga volver y que los capacite para entender que están errando a las ovejas. Hermanos, porque es algo muy, créanme, es la verdad. Las ovejas se comen todo. Porque creen que el pastor es legítimo. Porque creen que el pastor es un siervo de Dios. Y lo que le den, amén y amén. Y no están, hay que mirar, hermano. Porque se tiene que predicar con el ejemplo, pero también se tiene que predicar con la práctica. Y que el Señor nos ayude, a mí, el primero, y sálvese quien pueda, a predicar con el ejemplo y con la práctica. Si miramos la palabra, la sana doctrina, la sana doctrina es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es lo que hace vivir a las personas, la práctica de la palabra. Porque la palabra dice, porque la palabra es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es lo que hace vivir cerca de Dios a las personas. Cuando vemos que la palabra es literalmente, es buena y es pura y es santa. Y vemos el ejemplo de la persona que la está predicando y la está trayendo al pueblo. Y vemos no tan solamente que tiene ejemplo predicando la palabra, sino que practica lo que la palabra se está predicando. Porque mejor un hecho que 1000 dichos, porque de dichos se dicen muchos y de hechos se hacen pocos. Pero que el Señor nos ayude, no tan solamente a eso, sino a ponerla por práctica la palabra.
Eso es lo que un verdadero hijo de Dios debe de buscar. Que jamás falte en la congregación de los santos la verdadera palabra de Dios. Si falta, nos secaremos. Vuelvo a ir al valle de los huesos secos. Era un gran ejército, pero huesos secos, dice la Biblia, y secos en grande manera. Y le hace una pregunta al Señor, a Ezequiel: Ezequiel, ¿qué me agrada esto, hermano? Ezequiel, déjenme que os ponga vosotros dentro. Os tengo que poner a todos dentro. Ezequiel, si es que todos vivirán estos huesos. No lo sé, Señor, tú lo sabes. Vuelve. Ezequiel, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Profetiza. Cuando profetizó, hermanos, imagínate, si no lo has visto nunca, ya llenó. Era un valle de huesos secos. Dice, y huesos secos. Había por todas, pasaba entre los huesos en cuenta, y pasaba en grande manera. Había muchos, cientos de huesos. Y ahora imagínate que empieza a profetizar y cada hueso hace chu, 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 y cada hueso. Esta noche lo leeré para que te haga bien. Hermanos, si no hay unción en la palabra, los huesos seguirán secos. Seguirán secos. Y yo no quiero escucharme. En parte me alegro de que estemos 35 personas o 33 y que vayamos haciendo estos cultos. Ojalá llegará un día que mejor, que podemos estar juntos. Pero quiera el Señor que cuando estemos todos juntos podrá decirme otra vez el Señor: mis siervos, si es que todo, vivirán estos huesos. Y le tendré que contestar igual: Señor, tú lo sabes todo. Que el Señor nos ayude a predicar. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar, porque le dice más abajo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Se dan cuenta? Apartarán de la verdad del oído, de escuchar la palabra de Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a que en esta congregación de santos, que jamás falte la palabra verdadera de Dios. Hermanos, que venga la palabra, que venga redarguyendo, exhortando, que nos venga poniendo en nuestro lugar, pero que venga la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo o no? No queremos palabra de entendimiento humano. Queremos palabra con sabiduría de Dios. Queremos palabra que nos haga daño. Ay, me ha hecho daño, pero sana. ¿Dónde está el texto, pastor, que dice: porque yo hago la llaga y yo la curo, yo hago la herida y yo la vendo? Tranquilos, que lo que él haga lo resolverá él. Gloria tenga su nombre. Si él hace la llaga, él la sanará. Si él hace la herida, él la vendará. Bendito es el nombre del Señor. Y un poco más para abajo. Yo pongo aquí, que acabo ya rápido. Y aquí hablando de que le dice a Timoteo que predique, y parece ser que eso de predicar tampoco tan solamente me agrada, porque el Señor, si ustedes miran en primero de Lucas, Marcos capítulo 1 y versículos del 35, ¿lo puedes poner, Alfredo? Marcos capítulo 1 versículos del 35 al 39. Mirad lo que dice el Señor. Porque muchos pueden decir, bueno, pero esto para quién es. Miren que dice el Señor. Levantándose hoy de mañana haciendo un estudio salió. Después de un lugar al desierto. Y allí, hermano, lo buscó Simón, los que con él estaban. Sigue. Y allá le dijeron todos se buscan. Viene, chico. Ahora, aquí está el mensaje. Viene, chico. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Se dan cuenta? Vamos a los lugares vecinos. Ves al vecino de tu casa, ves a tu primo hermano, ves a tu prima, ves a tu hijo, ves a tu nieto, ves a tu yerno, ves a tu nuera, porque para eso te ha llamado el Señor. Porque para eso, ¿o para qué es que vino? ¿Para qué creéis que vino? Sí que vino para salvar al mundo, es verdad, porque de tal manera amó el Señor al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero él vino para predicar también la palabra. Y si él tenía motivos y propósitos de predicar la palabra, ¿cuál no menos nosotros? Estamos muy tranquilos. Este confinamiento
A muchos los ha hecho corderitos, muy pasivos, muy tranquilos. Ahora los ves con una calma, con un amén. Pero cuando se acabe eso, seguirán siendo igual. O habrá la apariencia de por encima, corderitos y por debajo. El Señor nos ayude. Qué bien, qué buen consejo le estaba dando Pablo a Timoteo. Qué buen consejo le estaba dando. No dejes de predicar, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, estamos en unos tiempos caóticos. Estamos en unos tiempos que da miedo ir por la calle. Da miedo, hermanos míos, escuchadme. Estamos en unos tiempos que se están cumpliendo las profecías de la palabra del Señor. La gente tiene miedo a todo esto, hermanos. La palabra del Señor dice, ¿dónde está Dios mío? Dice, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí viene. Y su temor no es más que un mandamiento que les ha sido enseñado de hombre. Se enseñan cosas de hombre y no les enseñan la palabra verdadera de Dios. Y le tenían más miedo y tienen más miedo al pastor, al hombre, que al pastor de los pastores. Y hermanos, lo que ha pasado es normal. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha tenido miedo? Bueno, yo sinceramente no he tenido miedo. Porque si me marchaba, yo sé con quién me... El único miedo que he tenido yo de marcharme de esta tierra, y no lo digo por gracia, pero de verdad que no quiero que se os sonríe, es dejar a mi tierra y a mis hijos con un empeño de que me entierren, que les va a costar una fortuna. No tengo nada más, pero por marcharme, para marcharme yo estaba diciendo, Señor, hoy le he dicho a una persona, digo, tú te marcharás cuando Él quiera. Cuando Él quiera, nos llevará de aquí. Mientras Él no quiera, ninguno se va a mover de aquí. Pero cuando Él diga, se acabó, tú para arriba, tú para arriba, tú para arriba. Y no digáis, pobrecito, no. Los que vayan para arriba será porque Dios se los ha querido llevar para arriba. Pero el problema lo tendrán los que vayan para abajo. ¿Me explico o no me explico? Así es que esta es la tarea que la iglesia del Señor debe de tener. Ojalá, digo ojalá que se cumpliera, que en esta congregación de los santos hubieran muchos Timoteos y que hubieran, hermanos míos, muchos Pablos para poder exhortar con buena palabra de la palabra de Dios y para que predicáramos la palabra de Dios sin tapujos. La verdadera palabra de Dios. Y acabo con un versículo. Lo he guardado por último. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo, primero vamos a ir, primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Dice así la palabra. El otro día lo habló nuestro hermano Pablo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿os dais cuenta? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Capítulo 4 y versículo del 7 al 11. Mas el fin de todas estas cosas, oigan bien, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios, pues, y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospead los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo al otro, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder de Dios, para que todo, oigan bien, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. A Él pertenece todo. ¿Se dan cuenta? Así es que esta es la palabra. Te encarezco delante de Dios y de su Hijo Jesucristo, dice a Timoteo, que prediques a tiempo, a destiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y con la buena y sana doctrina de la palabra de Dios. Debemos ser, yo estoy contento, hermano, porque en esta congregación, como muchas habrán, como muchas, hay. Porque voy a decir algo, ¿vale? Para que nadie se confunda.
camino, la iglesia del camino no falta, ¿eh? Ni te sientas ni te se hinche el pecho por pertenecer a la iglesia del camino. Que se te hinche el pecho por pertenecer a aquel que dio su vida por nosotros. A él sí. Vendrán tiempos que a lo mejor mucha gente no sufrirá la sana doctrina, pero que Dios bendiga, que el Señor bendiga a esos hombres. Y digo a esas mujeres, que no les importe ni las consecuencias de lo que pueda pasar con tal de traer el mensaje de la palabra del Señor. Cierren sus ojos, por favor.